su cielo tan celeste, vuelvo a Punta del Este. En sus playas siempre suena mi mejor canción. Soy Sebastián Sierra y quédense, porque en instantes voy a estar conversando con ustedes aquí en la Biblia del espectáculo sobre toda mi carrera. No se muevan. La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Bienvenido Sebastián Sierra, actor colombiano, al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay y el mundo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente, feliz de estar acá. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 bien. Profesionalmente, ¿actuás desde más o menos 2011 o 2013? O por ahí. Yo tengo muy marcado el 2011 ¿Mm? porque fue la primera vez que yo presté una colaboración a un cinematógrafo, sí, a un gran cinematógrafo cartagenero que se llama David Cobo. Fue la primera vez que colaboré con él. Él me pidió que estuviera en una escena de un documental que él estaba haciendo. eh, y fue como mi primer trabajo profesional. Entonces yo marco mi génesis actoral en ese año, pero cuando de verdad entró la decisión de meterle todo el hombro y decir, esto es a lo que yo me voy a dedicar, fue aproximadamente en el 2013 que empecé a formar parte de Casa Teatro en Cartagena de Indias. ¿Mm? Porque más allá de tu carrera, en un momento de tu vida, tuviste la pérdida de tu hermano mayor, Ernesto Sierra, que murió sobre el escenario trabajando en una obra de teatro, cayó, perdió el conocimiento, tuvo muerte cerebral. ¿Eso en qué año fue? Yo soy muy malo para recordar de pronto fechas traumáticas, pero yo Ujú. recuerdo que yo tenía aproximadamente 15, 16 años. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba participando en una banda de rock que yo tenía con unos amigos, y recuerdo que en ese momento yo decidí como parar absolutamente cualquier cosa que me recordara el arte porque indirectamente o directamente pensaba en él y como el dolor era tan grande yo decidí alejarme del arte por mucho tiempo. Eso fue, puedo estar equivocado, pero pudo haber sido alrededor del 2007-2008. Ujú. ¿Y tu carrera artística tuvo un impulso más grande después de la partida de tu hermano, como una especie también de ser actor por ti y también por él, como una manera de rendirle un poco también de tributo, de que más allá de que no esté físicamente, está contigo en cada una de tus actuaciones, cada vez que pisas el escenario? De hecho, mi hermano está conmigo en cada decisión que yo tomo Ujú. en mi día a día. Él sigue siendo mi hermano mayor en la distancia cósmica, donde sea que esté. Yo le sigo pidiendo consejos a todos mis hermanos realmente, pero si bien hubo un tiempo en el que yo decidí no perseguir el arte por el dolor que me recordaba estar con él, también de la misma forma dije, espérate un momento, pero ¿por qué estoy dejando de hacer algo que yo quiero si puedo utilizarlo para rendirle tributo a una de las personas más importantes de mi vida y a una de las personas más influyentes de mi vida? Entonces fue un proceso de duelo y de maduración emocional, podríamos decir, lo que me permitió caer en la cuenta de que esto es lo que yo tengo que hacer y la mejor forma y la forma más bonita de enfocar mis energías y de pronto hacer las paces con ese dolor era, como yo digo, hacer de mi carrera una carta de amor a Álvaro Ernesto Sierra, que es mi hermano. Entonces, cada acción que yo hago como actor es un tributo que yo le rindo a él. Me imagino que habrás soñado con él a partir de su partida física, ¿no? No, es una cosa muy extraña, pero ¿No has soñado? no he podido soñar con él. Y me lo he querido encontrar en sueños porque un tiempo luego de que él falleció, mi papá nos contó que se lo encontró en un sueño y que mi papá siente que fue tan vivo
que él no lo ve como un sueño, sino como una Claro. manifestación, donde mi hermano se le presenta y le dice, recuérdenme, papi, recuérdenme. Y, y como él nos cuenta que eso fue tan vívido, yo he querido soñar con él para poder conversar con él, para poder abrazarlo, para poder hablarle, para poder, sí, como decirle todas esas cosas que no pude decirle. Ah, y no he tenido la oportunidad, no sé si es que de pronto me está haciendo esperar o no sé qué esté pasando, pero eso no hace que lo piense menos, eso no hace que lo extrañe menos. Al contrario, lo extraño más y me gustaría poder encontrarme para decirle, bueno, ¿por qué te estás tomando tanto tiempo? ¿Cuál es la joda? Dicen que el tiempo cura todo. ¿Realmente cura todo? Ah, sí, yo creo que la palabra sí es curar, es sanar, porque no me hace daño ya. El dolor que tengo es obviamente por la ausencia de su cariño físico, de poderlo ver, de poderlo abrazar, de poder escuchar su voz, de poder conversar con él. Esa ausencia tal vez pueda ser lo que me causa algo de dolor, pero no es un dolor que me haga daño, es que lo extraño. Pero antes sí sufría mucho emocionalmente cuando recordaba que no estaba. Y pues como ya no me duele, como ya no me hace daño su ausencia, yo creo que sí es correcto decir que el tiempo sí sana las heridas y que sí lo cura todo. Y yo creería que es acertada esa expresión. Has actuado en, bueno, obviamente teatro, televisión, cine, que ahora vamos a ir. Te voy a nombrar algunos títulos y te vas a detener en el que quieras y por qué ese título y qué te significó en tu carrera. Entre sombras, las Villamizar, Abre tus ojos, Los medallistas sueños de oro y Verdad oculta, para citar algunos nombres. En- Verdad Oculta es ¿Mm? probablemente de los proyectos más bonitos para mí, Ujú, porque creo que fue la primera oportunidad real de peso que alguien me daba en televisión. Y sobre todo que es una oportunidad que yo siempre voy a atesorar mucho porque fue un reto en el sentido de que tenía que interpretar un personaje homosexual ujú, y yo me di al trabajo y a la responsabilidad de decir, no voy a caricaturizar la claro. homosexualidad. Fue un personaje que abordé con mucho respeto, respetando las cualidades de su historia, de la caracterización de este personaje y del contraste que tenía en su vida de pareja en la historia. Recuerdo que fue un personaje que cuando me lo propusieron solamente tenía unos 6 7 capítulos en la historia y conforme íbamos avanzando, la historia se siguió escribiendo y terminamos haciendo 18 20 capítulos. Entonces tuve mucho tiempo como para explorar ese personaje, como para darle un trasfondo, como para rendirle tributo a un personaje que yo siento que a lo largo de la televisión había sido tal vez como estigmatizado, caricaturizado y siento que aporté mi granito de arena a hacer una interpretación y una caracterización elegante, respetable y que recuerdo con muchísimo cariño. Ujú. Te tocó, porque no sé qué historia sería la de ese personaje, besar a otro actor o algo. Me casé, Ah, en la historia, claro. me casé en la Con, historia. con beso y todo, con beso y todo. Claro. Mira, eso hubo beso, pelea, reproche, mala Mm. cara, amor, ojos de enamorado, eso fue. ¡Ah! Hubo de todo. Te divertiste haciéndolo también, me imagino, ¿no? Me divertí muchísimo y sobre todo porque tuve la oportunidad de trabajar con un gran actor aquí reconocido en la televisión colombiana, que siento que me cuidó también Ujú, y me dio esa libertad como de poder hacer una buena historia sin él sufrir como de la estigma de que, uy, no, estamos haciendo un par de gays y yo soy un machito. ujú, No, el tipo me cuidó. Era mi primera vez de pronto haciendo un personaje en televisión de ese calibre. Él ya tiene una carrera ujú. grandísima, viene de pronto ¿cómo se llama? De la realeza colombiana de actores, porque su papá es un gran, gran actor también.
y me trató con mucho cariño y me dijo, ven, esto es de nosotros, vamos a hacerlo valer. Entonces, muy bien hecho. Y después de Verdad Oculta, de las que te nombré, ¿en dónde, cuál destacarías? Abre tus ojos, Los Medallistas, Las Villamizar, Entre Sombras, alguna otra que no te nombré. Voy a mencionar dos por razones diferentes. Ajá, Sueños de Oro, medallistas. sí. Tiene un gran valor sentimental para mí porque en Medallistas conocí a uno de mis más grandes maestros y mis mejores amigos, que es Víctor Hugo Tres Palacios, otro gran actor colombiano. Entonces esa producción va a tener un gran valor sentimental para mí. Conocí también a otra gran actriz, Tsunami Luna. Fue muy lindo. Entonces por eso esa producción tiene un valor para mí. Y Las Villamizar eh, fue un personaje muy corto que se llamaba Ferran. Era un soldado de la realeza española que era un tipo horrible. Y a mí me encanta ser de villano. Me fascina y era un tipo detestable porque entonces estaba intentando violar a una prisionera antes de que la fueran a ejecutar. Entonces uno se da la oportunidad de ser la peor porquería del mundo y de pronto tener los espacios para hacer todo ese tipo de cosas le brindan a uno mucha libertad y hacer catarsis de soltar cualquier cosa que de pronto tenga uno por dentro. Y cada tanto vuelvo a esa escena y la veo y me río. Y que también tuve la oportunidad de trabajar con una grandísima actriz de acá de Colombia. Entonces son cosas que recuerdo con orgullo en el pecho. Ujú. ¿Qué fue lo último que has hecho en televisión? En televisión, ¿Entre creo que Sombras? 2000, Entre Sombras pudo haber sido lo último, sí, donde trabajé con Flora 2022, Martínez. Eh, en pandemia, sí, ¿no? fue como saliendo de la pandemia Saliendo de la pandemia, sí. cuando ya Ya estaban diciendo, 2021, sí. sí, sí, sí. Fue un proyecto muy bonito, muy corto, pero creo que fue lo último que hice en televisión. Ahorita lo más reciente en lo que trabajé fue en cine. Sí, en cine, sí, acá te tengo. Hiciste una película donde trabajaron, entre otros, Al Pacino, a estrenarse una Sierra Madre. ¿Tiene que coincidir tu apellido con el nombre de la película? ¿Es casual? Sí, eso es algún tipo de señal. El Porque yo destino dije, qué quería que así raro, fuera. es una película, o sea, Sierra Madre, y estás tú ahí. Sí, Sierra Madre fue una película en la que trabajé con Justin Chadwick, Sí, vi director varios actores ganador del conocidos. BAFTA. Increíble personaje. También tuve la oportunidad de trabajar con Kiefer Sutherland, Ashton Sanders, Solly McLaughlin, un cast que yo digo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Qué es esta suerte que la vida me está presentando? ¿Y cómo te llegó? Ah, ¿Eso se grabó en Colombia? ¿Rodaste en Colombia? Eso se rodó en Colombia, fue una producción que trajeron a Colombia. Aquí en Colombia, siempre que se hacen películas en inglés, nos llaman a los mismos cinco gatos. Mira. Entonces, ya yo estaba como cansado de hacer audiciones en inglés y que no me llamaran para nada. Y recuerdo que en ese momento la manager que yo tenía me envió la audición y yo la había quedado mal con un par de audiciones. Yo estaba en un momento en el que yo no me sentía actor. Yo Ujú. estaba frustrado de las puertas cerradas en la industria. Entonces yo dije, "Ah, yo no quiero hacer nada de esto". Y me envió esa audición y dije, voy a hacer la audición por cumplirle. Hice la audición y creo que un par de semanas después me llama y me dice, el director quiere conocerte. Y yo dije, opa, esto ya es otro nivel. Tuve una conversación con el director y me dice, esto realmente es una formalidad, nosotros queríamos que tú tuvieras el papel. Y yo, ¿cómo así? Fue súper fuerte porque nunca me habían hecho ese tipo para mí eso fue un elogio, eso fue un elogio que a mí nunca me habían hecho en esta industria, pero eso también llegó con mucha presión, porque yo dije, ok, ellos vieron un videotape, ellos vieron un video, ellos no me han visto hacer el casting en persona. Y cuando íbamos a grabar yo decía, ¿y qué tal que no les guste lo que yo haga? ¿Y qué tal que de pronto salga mal? Y mi primera escena era una escena con Kiefer Sutherland, que era una escena así súper intensa, Mm. y yo dije, no, esto va a salir mal, esto va a salir horrible. Gracias a Dios no fue así. El síndrome de impostor no se apoderó de mí y ha sido de los proyectos más lindos en los que he trabajado por todo lo que significó.
A ver, yo le digo a la gente que yo he tenido una suerte muy loca porque eso es algo que muchos actores en el mundo no logran hacer. Y yo nunca en mi vida pensé que iba a tener la oportunidad de siquiera verlo pasar por la calle, ¿no? Claro. De pronto poder decirle, Pachino, una O foto. tener una foto con él, imagínate. Nada. Y ahora tengo una escena con él. Entonces la gente me pregunta, ¿y por qué no te tomaste una foto con Al Pacino? ¿Estás loco? Y yo, tengo una escena con él. ¿Qué me Qué estás más? diciendo? Hacer capturas. Sí, ¿Y sí, así. cómo fue trabajar? ¿La escena se repitió muchas veces para lograr la final? ¿Hubo El, el- ensayos? el proceso de trabajar con Al Pacino es bien interesante porque eso fue un masterclass. Yo aprendí trabajando con él, viéndolo trabajar. Al Pacino llega y hace la escena de 5.000 formas distintas y solamente lo hace para él sentirse cómodo. Muchas veces él hace cosas que uno dice, esto está raro, esto no sé, uno puede tener sus propias opiniones sobre cómo puede o no puede ir una escena, pero tú te das cuenta que él está haciendo cosas no para complacer al director, no para complacer la historia necesariamente, sino para él sentirse cómodo. Y ya cuando él entra en modo Al Pacino, hace la escena y eso deslumbra a quien sea. Y Al Pacino es un ser humano bastante consciente. Y esto lo digo porque todos los que íbamos a trabajar con él estábamos extremadamente nerviosos. Y yo sé que esto Iba es a algo que le preguntar eso, pasa si a estabas muy todos los nervioso. actores. Y esto le pasa a todos los actores con los que él trabaja seguramente. Y yo creo que él sabiendo eso, unos 2 días antes de filmar, recibimos un mensaje de texto del director y dice, chicos, estamos en tal hotel, vengan que Al Pacino los quiere conocer. Entonces Al Pacino abrió un espacio para que nosotros conversáramos con él, habláramos con él y lo empezáramos a ver como un ser humano Ya. y no como esta deidad actoral. Y yo siento que eso fue fundamental para que el día que estuviéramos, los que íbamos a estar en escena con él, estuviéramos trabajando con un colega y no con esta persona con la que teníamos la suerte de trabajar. Y eso es algo que Qué empatía, ¿no? Qué increíble. eh, increíble, es un gran ser Increíble. humano. Que Otras habla personas muy bien no de hacen él eso. también. Eh, Ponerse en el lugar del otro. Empatía. Claro, total. Sí, sí, porque él no tiene la necesidad de hacer eso. Él es Al No. Pacino, puede hacer lo que quiera. Él puede estar de pronto utilizando su tiempo en otras cosas que para él sean más importantes que tener que hablar con unos actores a los que tal vez va a ver una sola vez en su vida. Y no, se tomó el tiempo, conversó con nosotros, teníamos botanas y bocadillos ahí para comer mientras hablábamos con él, hicimos chistes, nos contó historias, Todo en inglés. tremendo. Sí, todo en inglés. Ujú, Todo en inglés y en la voz de Al Pacino. Así. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con grandes seres humanos. No voy a hablar de actores, voy a hablar de seres ujú. humanos. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes seres humanos y con personas que tal vez podrían trabajar un poco más en su empatía. Y cuando tú estás en escena con esas personas que necesitan trabajar en su empatía, tú te das cuenta que ellos están en la escena para figurar. Están pendientes de cómo me veo mejor, si de pronto me quedó bien la barba, si de pronto Ujú. se me ve bien la gorra, el peinado, y están en escena solamente buscando y protegiendo su propio interés y su propia imagen. Cuando uno trabaja con ese tipo de personas no puede sacar adelante un proyecto honesto, orgánico y bonito, porque uno está empujando solo. Pero cuando tú trabajas con una persona como Al Pacino, Steve Badalamenti, Chris Tardio, Michael Rispoli, Mikey Lokis, todos estos actores con los que tuve la oportunidad de trabajar en Europa, nadie estaba compitiendo con nadie. Nadie estaba intentando ser mejor que otro. Todos estábamos con una misma misión y era sacar adelante el proyecto de la forma más linda y orgánica posible. A tal punto, conectamos tanto que estos actores hoy en día son mis hermanos, son mis mejores amigos. Y creamos una relación muy bonita. ¿Por qué? Porque nos permitimos abrirnos Claro. realmente y trabajar de la forma más honesta y más colaborativa posible. Mm.
Aparte de estas dos películas, la del Pacino, ¿está por estrenarse también o se estrenó? No. Yo asumo que esa se estrenará, la terminamos de grabar apenas en diciembre. Yo creo que esa se Mm. estrenará, ojalá, el otro año. Una de las cosas que me dijo Luc Besson, que es el escritor de la película, me dijo, nos vamos a ver más pronto de lo que todos ustedes creen. Y yo creo que eso fue en referencia a que tal vez la película se va a estrenar pronto, lo cual me emociona muchísimo porque es una película muy interesante. Nos divertimos muchísimo haciéndola y eso siempre es un buen augurio de que probablemente la gente también se va a divertir y la va a pasar muy bien viéndola. El Espero que nuevo así sea. Sebastián Sierra. Yo cruzo los dedos y espero que así sea porque primero lo estoy pasando muy bien. Me estoy divirtiendo muchísimo y esto es lo que yo siempre soñé y una vez conversando con mi papá al respecto, me dijo, hijo, yo recuerdo cuando tú estabas pequeño y me decías que tú querías ser un actor y que querías trabajar en Hollywood. Y yo con un poco de nostalgia y tristeza te veía y te decía, sí, hijo, sí, lo vas a lograr, pero sabiendo que realmente tal vez no ibas a poder alcanzar eso. Nunca te iba a decir que no, pero qué bueno que lo estás logrando ahora y no sabes lo que esto significa para mí. Y para mí fue como las lágrimas enseguida corrieron por el rostro. Yo quisiera aprovechar este momento para mirar a los ojos a cualquier actor, cualquier actriz, cualquier estudiante, no solo de actuación, sino de la carrera que más te interese y la que quieras perseguir, hazlo, hazlo. Como estábamos hablando ahorita, las recompensas más grandes están al otro lado del miedo. Y no hay sueños muy grandes por cumplir. Hay voluntades muy chicas por superar. No te quedes atrás. Sigue adelante. Punta del Este, Punta del Este, Punta del Este, Punta del Este. Ya sin los ecos del bombo se habían ido las retiradas. Si no era un usar de momo, sintió de pronto, no soy nada. En todo eso pensaba cuando quise preguntarte sin animarme. Este amor, te pregunto amor, ¿cuánto va a durarte? ¿Dónde se venden seguros para los daños a los terceros? No existen las garantías de los amores verdaderos, que las inseguridades saben mucho de adaptarse y acomodarse. Cada cual siempre halla el lugar para castigarse. ¿Cuál es la pintura que te esconde de la duda? ¿Cuál el miedo a no colmar? ¿Cuál es el color que te reprime del amor sin plan, del miedo a fracasar? Quererse montones, quien no precisa más opiniones. Alardes del amor propio, pero no hay nada si no hay otros. Y si se aburren los otros, si el tablado se vacía,
¿yo quién sería? Toda flor pierde su color antes que la vida. Es claro que disfrutamos y nos deleitamos con su calidad y talento inigualables, pero lo cierto es que el tiempo y el desgaste también juegan su papel. ¿Cuál es la pintura que te esconde